al segundo día de nuestros conversatorios. El día de hoy vamos a tener la participación de exalumnos egresados del CECATI 108 que se encuentran laborando en el sector de las comunicaciones. Vamos a contar con 3 videos que nos hicieron favor de hacer llegar, ya que precisamente por sus actividades se les complica estar de manera presencial, pero nos hicieron favor de contestar lo que llamamos el día de ayer las preguntas detonadoras. Se tomaron el tiempo de grabar un video y nos lo hicieron llegar. Entonces vamos a iniciar con un video, el video de la licenciada Mandy Canedo. Ella es egresada del CECATI 108, principalmente se dedica a la locución, a la actuación. Está también participando para tener acceso a una plaza docente en el CECATI 108. Ella perteneció a un grupo de alumnos que tuvieron la oportunidad de ir a hacer prácticas a Televisa hace unos 6 años y se quedó a trabajar en esta empresa. Y el día de hoy, como les mencionaba, por cuestión de su propia agenda, no nos puede acompañar de manera presencial, pero nos hizo el favor de enviar su video. Entonces vamos a iniciar con este video. Espero principalmente que sea de utilidad para ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Me presento con ustedes. Soy Mandy Canedo, soy actriz, licenciada en Ciencias de la Comunicación y también estudié la especialidad de producción de radio y televisión que imparte CECATI 108. Esto fue hace aproximadamente unos 10-11 años atrás y la verdad es que el haber tomado estos cursos pues me dio la base, las herramientas y el conocimiento para poder desenvolverme mejor en lo que fue medios de comunicación. He estado en Radiorama, en IMER, en Televisa Toluca, en fin, diferentes radiodifusoras, televisoras, empresas de publicidad, pero más allá de que yo les venga aquí a contar mi currículum y todo lo que he podido lograr, pues creo que lo importante es resaltar la importancia de los cursos, ¿no? Y cómo es que estos me ayudaron a incorporarme a medios de comunicación, a obtener algún empleo, etc. Yo tomo estos cursos después de haber hecho la carrera de actuación, porque estando en la carrera yo decidí que quería enfocarme en el área de conducción, locución. Entonces más bien busqué dónde especializarme y di con el plantel. Y ya más bien entrando en este mundo de la producción, decidí tomar todos los cursos y creo que fue la mejor decisión que pude haber tomado. ¿Por qué les comento esto? Cuando empecé a buscar oportunidades laborales en esta área, que es mi especialidad, creo que el que yo tuviera el conocimiento, no nada más de desenvolverme en un escenario, de hacer voces, de el manejo de la voz para el tema de locución y etcétera, era el diferenciador a la hora de contratación, a la hora de competir con alguien más, de ir a un casting, de mandar tu demo, etcétera, era que obviamente yo también expresaba que sabía obviamente el tema de sí, locución o hago y esto y lo otro, pero también era y si necesitan, también sé hacer guiones y también sé editar y también sé de audio y también, etcétera. Y entonces es cuando ven como ese plus las empresas y dicen, oye, pues esta chica me funciona porque sí, me gusta la voz de ella y también la de ella y la de ella, pero ella también te sabe editar y también te sabe el audio. También. Entonces me empezaban a interesarse también en el trabajo y ya te preguntan obviamente qué sabes hacer. Y cuando ven que sabes hacer las cosas y que obviamente te vuelves un elemento productivo en la empresa, creo que aumentan tus posibilidades de conseguir el empleo.
Y bueno, esto es algo que siempre nos lo estuvieron mencionando la mayoría de los maestros, era que no te quedaras nada más con el curso que fue de tu interés en el momento, sino de que hicieras el esfuerzo por realmente obtener todos los cursos de la especialidad, y creo que es muy bueno, por lo mismo que les comento que en algún momento se vuelve un plus, ¿no? Algo adicional que tienes, algo más que puedes aportar a la empresa y a medios de comunicación. Otra cosa que creo que es importante de esto que les menciono, de tener una formación integral en esta área de la producción, es que muchas veces uno va buscando, pues sí, el trabajo de sus sueños o en qué se quiere incorporar en esta área de medios. Y pues obviamente yo siempre estuve buscando como locución, ¿no? Pero pues obviamente no era tan sencillo y hace pues esos 10 añitos atrás era muy indispensable que tuvieras también la licencia de locución. Entonces era complicado que te dejaran estar al aire en radiodifusoras y demás para poder obtenerla. Ahorita a lo mejor ese ya no es un tema tan complicado, pero así lo era antes, y no era tan sencillo que encontraras que solicitaran locutores o algo por el estilo. Entonces muchas de las opciones que yo tenía para poder entrar a las empresas, a las radiodifusoras, televisoras, etcétera, era que obviamente entraba en otra área, ¿no? Por ejemplo, mis prácticas, empecé haciendo el tema de redacción de noticias para radio, y de ahí más bien era como, obviamente no era el área en el que yo quería estar, pero agarras la oportunidad de donde se puede, y ya más bien de ahí era, pues obviamente buscabas relacionarte, mostrar las cosas que realmente te gusta hacer y para qué eres bueno, etcétera, y de ahí se fueron dando oportunidades para hasta llegar al tema de producción, ¿no? Estuve como asistente de producción, en otros era de, oye, pues es que mira, yo sé locucionar, sí, pero es que necesitamos esto, el otro, y ya también sé hacer esto, entonces ya como que te jalaban y era de, esta chica me funciona para producción y demás, y ya estando ahí dentro, obviamente era oye, pero es que mira, a mí la verdad es que lo que me interesa es locucionar, porque esto, porque lo otro, bla, 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 y entonces se van abriendo las puertas. Y es así como poco a poco pude conseguir que me dieran chance de estar al aire para poder obtener la licencia, etcétera, que obviamente eso también me siguió favoreciendo para poder conseguir más oportunidades laborales, ¿no? Pero aquí el punto es que si yo no hubiera tenido los conocimientos de audio, de edición de video, no hubiera sido tan sencillo. Realmente creo que es muy importante esta parte que les menciono de las prácticas, porque eso te hacía como que no llegar tan en blanco a las empresas. Y algo que pasaba es que, digo, normalmente, por ejemplo, en la carrera de comunicación te dan como mucho de todo y poquito de nada y así, y terminas siendo un inexperto en todas las áreas que involucra el área de comunicación, pero cuando te quieres dedicar a medios, obviamente no es suficiente lo que llegas a ver ahí, no está tan especializado y lo ves como de manera muy general, y las prácticas pues también son muy pocas. Entonces aquí, que sí realmente tenías que hacer un producto, un proyecto desde cero hasta la postproducción, pues sí había una gran diferencia de nosotros que no teníamos en ese entonces el título universitario a gente que venía de la carrera de Ciencias de la Comunicación. Era impactante para muchas autoridades o jefes que estuviéramos como más avanzados en esa área, y yo se lo atribuyo mucho a que obviamente veníamos de varias prácticas en la escuela, ¿no? Sin embargo, algo que creo que es importante y sería como algo también a trabajar en el tema de ampliar los cursos o como herramientas adicionales, es el manejo de las emociones, todo lo que es inteligencia emocional, el tener una buena proyección de tu imagen, que tengas seguridad en ti mismo, y así creo que también es algo importante, algo que ayudaría a hacer como una mejor opción para el campo laboral, porque sí, definitivamente muchas veces pudiera uno pensar que por no tener
un título universitario es menos o cómo te van a dar el empleo a ti o cosas por el estilo. Entonces yo creo que cuando te sabes comunicar, te sabes proyectar, tienes esa autoconfianza y certeza de que realmente sabes hacer las cosas y las haces bien, pues creo que es algo que te impulsa un poquito más y te beneficia al momento de obtener un trabajo, ¿no? Te pone en el mapa, te da como puntos adicionales a otras personas que también están compitiendo contigo. Entonces creo que es algo de lo que yo agregaría a la formación de los CECATIS en general, que hubiera una preparación de ventas, a lo mejor de cómo vender tus proyectos, tu producto, tu servicio, cómo venderte, por así decir, como empleado, como trabajador o no sé. Creo que eso es algo importante y que pudiera funcionar para, pues sí, para facilitar el que uno se sepa desenvolver en el ámbito laboral, en el que uno se sepa mover a conseguir las oportunidades laborales, ¿no? Digo, obviamente se agradece y es lo ideal que la escuela tenga convenios y te vincule con los medios de comunicación, con las empresas que requieran del servicio. Sin embargo, también creo que, pues sí, la tendencia está más al autoempleo, al que tú generes, el que tú seas tu propio jefe, tú te sepas mover. Entonces creo que sí es importante el que sepas cómo vender. Igual, algo que sí noté y se da mucho, por ejemplo, en el tema de doblaje y locución también, es que, digo, a mí se me facilitaba un poquito más porque tenía esta formación previa actoral. Entonces, a diferencia de otras personas que llegaban a casting, pues cuando te pedían como que la emoción, el personaje y que imagínatelo, bla, 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 todas esas cosas que se ven en la carrera de actuación, pues eran como mi plus porque decía, ok, o sea, esto está bien, aquí ya aprendí en CECATI cómo manejar la voz, cómo debo de empatarlo con lo de la pantalla, cómo hacer tal cosa, pero obviamente ya en el mundo real también necesito trabajar esa parte actoral, ¿no? Y también me sirvió mucho en ir a castings, en saber cómo plantarte en un escenario, cómo plantarte ante cámaras, etcétera. Entonces creo que también esa es otra de las cosas que yo le agregaría, por ejemplo, a esta parte de lo que es la locución, conducción, que se metieran pues sí más cosillas ahí de actuación y presencia escénica, proyección de imagen, etcétera. Creo que estas cosas que ya mencioné de lo de la actuación y la parte de inteligencia emocional y ventas complementarían cualquier especialidad de todos los CECATIS y te darían buenas herramientas para poder salir y que vayas con seguridad a conseguir ya sea un empleo en empresa o bien tus clientes de manera emprendedora, ¿no? Ahora, ¿por qué menciono esto de que es importante que sepamos presentar nosotros los proyectos, los productos, que sepamos manejarnos como marca, etcétera? Porque yo creo que ahorita, sí, como les digo, la tendencia ya no va al emplearte, sino al más bien tú emprender, porque yo creo que no es que vaya a desaparecer la radio y la televisión ahorita ya, ¿no? Pero sí veo que hay cambios en las mismas empresas que ya están establecidas, están trasladándose a todo lo que es digital. O sea, sí te siguen transmitiendo vía AM, FM y por medio de la televisión y todo, pero ese mismo contenido lo tienen que subir a plataformas. Y digo tienen que porque si no pierden audiencia. Ahorita la mayoría de las personas se entretienen o buscan contenido por medio del internet. O sea, así quieran escuchar el radio y a los locutores que han escuchado por años, ya lo hacen a través del internet. Entonces, todo se está digitalizando. Y creo que es bueno porque obviamente eso nos da más apertura a diferentes tipos de contenidos, a que no sea tan difícil que si no te contratan entonces ya no mostraste tu trabajo o no
puedes trabajar de lo que aprendiste. Aquí es si la empresa no te da el empleo, entonces te lo generas tú. Y ahí es ahí donde dices, viene toda esta era digital que creo que nos lo facilita. Pero aquí también creo que es importante el que sepamos manejar las tecnologías, todo lo que son redes sociales. También creo que eso es como lo que viene, el que se sepa manejar bien Facebook, Twitter, Instagram, todas las redes, y no nada más de que tengamos nuestro perfil y sepamos publicar y comunicarnos con nuestros amigos y demás, sino que sepamos cómo hacer campañas publicitarias, que sepamos cómo llegar a ciertos nichos de público, cómo hacer que mi contenido y lo que yo estoy generando le llegue a más gente. Creo que eso es importante, va siendo prácticamente lo que es marketing digital, y se vuelve en la actualidad una herramienta básica también para el tema de empleos, porque ahorita así te dediques a ser reportera, es sí, y de todas maneras editas, y de todas maneras haces tus videos, y de todas maneras te grabas y bla, bla, pero ahora y subes el contenido a las plataformas y las programas. Entonces, obviamente esto se ha ido haciendo, en mi caso, así como que poco a poquito, y evolucionando con la misma empresa, pero quienes apenas van a incorporarse a este ambiente, a medios de comunicación, ya tienen que tener esta herramienta desarrollada. Y entonces, creo que parte de las mejoras que se le podrían hacer a la especialidad es precisamente dar un poquito de todo esto que ya mencioné, y cambiar el formato que a lo mejor se está manejando hace 10 años, ¿no? Que a lo mejor ya no se enfoque únicamente a foro de televisión, sino incluso a cómo vas a crear tu espacio para poder hacer tus contenidos, el tema de escenografía, o sea, el diseño de las escenografías, que ahorita yo creo que también es uno de los empleos que están surgiendo, porque mucha gente pues sí, yo voy a hacer el contenido y ya tengo quien me grabe, quién esto, pero es saber quién me hace mi fondo, ¿no? Para los videos de YouTube, o el contenido que se está haciendo en redes sociales, etcétera. Entonces ahí también creo que es otra área que se pudiera llegar a aperturar, ¿no? Otra de las cosas que creo que pudiera ser una muy buena herramienta para salir y defenderte en el mundo laboral, y sobre todo si estás emprendiendo, es que hubiera alguna formación financiera y de darle valor a tu trabajo. O sea, cómo saber cuánto cobrar por mi trabajo. Porque muchas veces, como se nos facilita y nos gusta hacerlo, creo que incluso lo llegas a hacer casi de manera gratuita, ¿no? Pero que no sea así, o sea, que realmente haya me gusta y se me facilita y lo hago bien, pero voy a cobrar esta cantidad porque representa esto. Entonces, que hubiera como alguna asesoría o formación de esto, creo que también sería bastante bueno. Creo que en este momento es todo lo que se me viene a la mente de cosas que estaría padrísimo que se pudieran actualizar, modificar, aumentarle a los cursos que actualmente se tienen en CECATI. Y bueno, yo cuando estudié la especialidad, los cursos tenían una duración de 3 meses, y aún así a veces era como ay, me faltó tiempo para esto, me hubiera gustado practicar un poquito más aquello, o etcétera. Y tengo entendido que ahorita los cursos son de una menor duración. Entonces, pues nada más otra anotación que yo haría es reconsiderar el tiempo de duración de cada curso, porque más allá de querer terminar un curso rápido por obtener mi papelito y ver si consigo algo, creo que aquí lo importante es que realmente yo como persona, como alumno, tenga la suficiente práctica para también sentirme seguro de que estoy haciendo bien las cosas, de que sí lo aprendí bien, y con esa misma seguridad y certeza de lo sé hacer bien, ir y buscar las oportunidades laborales. Y sin nada más que agregar a esto que les acabo de compartir, me despido y nuevamente agradezco pues todo el conocimiento y las herramientas que se me dieron en su momento, porque definitivamente sí, fueron como un plus a mi formación para poder ser lo que ahora soy, lo que ahora hago, y obtener oportunidades.
A continuación, me voy a permitir invitar a Omar, por favor, y a Luis, si nos gusta acompañar. Vamos a hacerlo así. Pues, continuando con nuestra dinámica, nos separamos un poquito para que no vean que aquí se me contaminaron ustedes, para que se escuche un poco mejor. Decía que continuando con la dinámica, el día de hoy nos hacen favor de acompañar dos egresados del CECATI 108. Omar, muchas gracias por acompañarnos. Luis, muchas gracias por acompañarnos. Ambos egresados, como decía, del CECATI 108, tienen un perfil laboral muy distinto. Me voy a permitir hacer una muy breve semblanza de ellos. Omar, lo conocimos aquí estudiando la especialidad en producción de radio y televisión, y en un momento tuvimos la oportunidad de tener un vínculo con la empresa Televisa, por el cual algunos de nuestros estudiantes fueron a hacer prácticas en esta empresa. Y de ese grupo de estudiantes que fueron a hacer prácticas complementarias a Televisa, tuvieron a bien contratar a algunos de nuestros egresados, entre ellos a Mandy, a Omar y a quién más. A Jackie y a Giovanni. Había una niña más, creo que se acuerda del profe Edgar, pero bueno, no. Susana me parece que se llamaba. Susana. Bueno, todos ellos tuvieron la oportunidad de ser contratados en Televisa, y a mí me llamó mucho la atención el giro que dio la carrera de Omar, cuando un día me comentó que estaba trabajando en proyectos especiales de Televisa. Pero me gustaría, Omar, que tú comentaras un poquito acerca de tu experiencia en esa área de proyectos especiales. Buenos días a todos. Buenos días. Sí, efectivamente ingresé aquí en el 2011, creo, me parece, o 10, no recuerdo bien la fecha, e hice toda la especialidad, tomé todos los cursos y empecé mis prácticas ahí en una producción que hace eventos especiales. Quiere decir, los eventos especiales quiere decir programas de televisión y programas o eventos corporativos de la empresa. Yo empecé haciendo prácticas y con la campaña de El Buen Fin, donde se hacían enlaces en vivo en diferentes partes. Me tocaba a mí en la Ciudad de México. Con ese yo empecé a hacer prácticas. Al productor que estaba ahí, que se llama Ricardo Villacorta, que tiene una larga trayectoria en Televisa, pues le gustó la manera en que trabajé, o no sé que vio, y pues me invitó a trabajar, que fue cuando justo terminé los cursos aquí, y se me dio la oportunidad, y pues ya me quedé ahí, y hasta la fecha sigo ahí, cumplo 10 años este año ahí en Televisa, que fue hace el año que salí de aquí en 2012, me parece, al final. Y pues sí, empecé de asistente de producción, empecé de asistente, haciendo de todo, escribiendo desde guiones, grabando, haciendo notas, muchas cosas, muchas cosas. Y así fui creciendo. Ahorita ya soy coordinador de producción. Ya hacemos ahí otras cosas, tenemos otras responsabilidades, pero pues básicamente no creo que no hubiera empezado ahí, no hubiera dado la oportunidad si no hubiera tenido los cimientos que pues aprendí aquí. Yo también estudié comunicación y, como le comentaba,
creo que aquí la cualidad más fuerte que tiene es que tienes la posibilidad de practicar todo lo que aprendes y con eso te da mayor seguridad al presentarte en una empresa. Yo, por ejemplo, recuerdo perfectamente que en la entrevista que me hizo el productor, yo estaba sí nervioso, pero seguro. Y me empezó a hacer preguntas así de la televisión, estaba una tele ahí prendida y me empezó a preguntar de las novelas, oye, ¿y cuánto crees que tiempo que se hace eso? Entonces yo le empecé a contestar pues con lo que se viene a la mente de lo aprendido aquí con tomas, con el tiempo y así, pues le empecé a contestar de una manera muy segura, que creo que fue lo que le gustó. Y así a lo que voy es pues que no llegas en ceros, no llegas así como de que, ay, no sé, es que tal vez esto, sino pues por mi parte sí tenía como esa seguridad y esa experiencia de decir, pues se hace así, 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 así. Entonces creo que fue algo que me ayudó mucho para empezar, y pues lo demás, pues sí fue dándose por sí solo, por el trabajo y todo eso. Digo, creo que una de las mayores experiencias y la fortuna de estar ahí, pues que me ha dado la oportunidad de crecer y conocer equipos, tanto en tecnología, he viajado a muchos lados, pues unos días precisamente grabamos un programa en Navidad, en el Vaticano, bueno, ahí 2 veces fui. Es como de las mayores experiencias que tengo, que estoy como agradecido, pues que me permitió viajar a otro lado que no conocía, totalmente diferente, y haciendo lo que nos gusta, grabando, estando todo lo que es el estrés de la grabación, me permitió hacer eso y pues sí, estoy muy contento por eso. Muy bien, Omar. Me comentabas, ¿no?, que te tocó participar recientemente en el homenaje a Vicente Fernández, ¿no?, que es el tipo de programas que haces, proyectos especiales. Hacemos, por ejemplo, apenas cuando falleció Vicente, pues oye mal, porque voy a decir, pero hagan verdad que en la oficina donde estamos, bueno, en la producción, a mi jefe le encargaron que se preparara antes de un homenaje grande. O sea, quiere decir que como 6 meses antes trabajamos con toda la semblanza de Vicente para que al momento de pues ya tengamos todo listo y la competencia no gane, vamos, por decirlo así. Pero sí participé con él apenas cuando falleció Chespirito, que bueno, no sé si recuerdan que se hizo todo un recorrido, se trajo de Mérida al aeropuerto de Toluca, y Toluca hasta acá, todo ese recorrido, toda esa cobertura, yo estaba ahí, cuando se llenó la Estadio Azteca para que fueran y me dieran el último adiós, todo eso se planeó un año antes. Nosotros, bueno, soy feo, pero nos dicen que es la operación Sopilote, porque es gente que no la están esperando a que alguien así para que tengamos rating. Exactamente, ¿no? Bueno, alguien tiene que hacer el trabajo, ¿no? Hacer el trabajo sucio. Entonces. Muy bien, Omar. Pues muchas gracias. A continuación me voy a permitir presentar a Luis Trejo. Luis Trejo también es egresado del CECATI 108, aunque alguna vez me contó que él estudió comunicación. Entiendo que estuviste un tiempo en la UNAM estudiando economía, filosofía y letras en la UNAM, pero finalmente decidió que hacer cine es lo tuyo. Luis se dedica bueno, has hecho guiones para cine, has dirigido películas, y entiendo que en este momento estás produciendo. Sí. Estás produciendo un largometraje, pero de igual manera que me gustaría que nos contaras un poco tu trayectoria antes de empezar con el tema de las preguntas detonadoras que nos van a permitir entender un poquito cómo ven ustedes el mercado laboral, porque esta parte es lo que nos interesa a nosotros como comunidad de CECATI, entender hacia dónde se están moviendo las tendencias del mercado laboral y qué tenemos que hacer nosotros como CECATI, como docentes, como alumnos, para que al egresar de nuestra escuela tengamos una mejor oportunidad de colocarnos en el mercado laboral.
Entonces, Luis, si nos comentas un poco tu trayectoria en el cine. Ok, bueno, pues les comento, yo también salí de Tecati aproximadamente en el 2011-2012 y pues bueno, yo empecé como guionista, me dieron una oportunidad, hice un cortometraje y ese cortometraje llegó a manos de varias personas, de distribuidoras, por medio de conocidos, o sea, no tengo palancas ni nada, pero sí, conocidos de conocidos, llegó ahí y dijeron, ¿sabes qué? Tu cortometraje está horrible, pero escribes bien, te voy a mandar con esta persona que hace guiones y hace producciones para televisión, para una que se llama cine latino, no sé si lo conozcan, y pues tienes una oportunidad, digo, ¿no? Ya llegué con esa persona, me dijeron, ok, había de este guión sobre redes sociales, y si pega, te lo compramos, y si no, es tu pérdida. Y pues me lo aventé, y si pegó, y si me lo compraron, y ahí empecé, ¿no? Empecé trabajando en ese canal, y luego, aquí en el CECATI hubo unas prácticas con una empresa que se llama 3 News, y bueno, complementado a lo que hubo en el CECATI, que es aprendí mucho sobre técnicas, sobre todos los equipos de trabajo y eso. Ahí en 3 News como que fue mi, digamos, ¿cómo le llaman? Como mi servicio social, podría decirse, ¿no? Porque trabajamos directamente en eventos reales, como me tocó cubrir un cambio de la presidencia de Peña Nieto, de Calderón. Igual también trabajé con Pedro Villacorta cuando no me iban a hacer el equipo, estaba en el equipo de Tronity, nos llamaban a nosotros. En todos los informes de... Exactamente, sí. De Peña Nieto, yo estaba, por lo menos se llama la cobertura, o sea, cosa que César no crea que hacía toda la estructura, y nosotros hacemos toda la parte de transmisión. Sí, pues me acuerdo que la promoción de Pedro Villacorta en Televisa cuando fue lo del grito, creo que del 2012, fiesta mexicana, y en el cambio de Calderón. Exactamente, y en el último informe de Calderón, que así lo conocí personalmente, que trabajé directamente con nosotros, porque está dirigiendo cámaras. Entonces sí, muy interesante, gran persona. Sigue trabajando. Sí, ¿qué se pone? Me lo saludo, bueno, no me saludo. Y bueno, no, regresando al tema, entonces con los guiones se me fue dando más oportunidades, ¿no? Poco a poco se me fueron abriendo puertas conforme iban poniéndose al aire las películas que yo escribía. Hubo rating así y me llamó una persona del gobierno que trabajaba con Marcelo Ebrard y que tenía la facilidad para bajar fondos públicos para hacer cine de arte, ¿no? Entonces él me contrató para hacer 3 películas, pero no consecutivamente, ¿no? O sea, primero una y luego las otras, porque depende de cómo fue, pero tuvimos muy buenos resultados en festivales de cine y pues ahí, o sea, ahí fue cuando realmente mi carrera de guionista empezó a despegar, ¿no? Porque trabajar para este canal de cine latino es como ser un empleado, ¿no? O sea, es como, tienes tu sueldo fijo, te ganas como 10,000 o 15,000 pesos al mes y ya haces tus guiones, ¿no? Y ya cuando tuve la oportunidad de despegar en festivales, ya podía cobrar un poco más, ya podía darme el lujo de rechazar ciertos proyectos, de que me llegaran proyectos, y ahí fue donde realmente empezó mi carrera. Y pues mi sueño era dirigir, y estaba encasillado en el guión, entonces agarré por el dinero que tenía ahorrado, hice un cortometraje, aquí el director Fernando me ayudó, me prestó en el CECATI, grabamos aquí, el cortometraje Benito despegó bien, y eso me dio la oportunidad de dirigir en Estados Unidos una serie de problemas familiares y cosas así, que era justo lo que trataba mi cortometraje. O sea, tal cual, como les dije, ¿no? De oídas, de recomendaciones, de ver el trabajo, de demostrarlo, quién sabe a dónde puede llegar, y de repente te llaman y te dicen, ¿sabes qué? Tú eres el indicado para hacer tal cosa, ¿no? Y ahí en Estados Unidos dirigí como 4 capítulos de la serie, que fueron como los pilotos, y luego ya la serie despegó y cambiaron de personal, pero yo me quedé ahí. Y ahí en Estados Unidos me di cuenta de que hay un mercado muy grande, que es el mercado hispano, que no es el mercado que está totalmente adaptado a Estados Unidos, pero que todavía hablan español y todavía traen muy arraigado a México, pero están allá. Y algunos no pueden regresar porque no tienen papeles y les encanta consumir el cine de aquí. Entonces, pues hay un mercado muy grande y pues nos hacemos con Valentín Trujillo Jr., no sé si lo conozcan, el hijo de Valentín Trujillo. Y entre los tres, bueno, tenemos otros 2 que se llaman eso, el director no lo conoce, nos asociamos. Y así con lo que teníamos ahorrado, con el equipo que teníamos y con lo que sabemos cada uno, los contactos que teníamos, nos asociamos y creamos una empresa que se llama El Destino Films. Y pues explotamos ese mercado que vimos allá, ¿no? Mandamos equipo para allá, trabajamos, yo hacía guiones, Valentín dirigía, a veces dirigía yo, Ernesto hacía la fotografía y contratamos gente de sonido que hacía la producción y los clientes en Estados Unidos para los demás. Entonces, así fue como empezamos a captar nuestro mercado y a, digamos, capitalizar la empresa, porque hicimos la empresa aquí y como que no tuvimos tanto resultado, ¿no? O sea, yo digo que eso sale para todos, intentamos hacer cortometrajes aquí con estudiantes, comerciales, cosas así, no pegamos. Pegamos realmente hasta que nos vas a trabajar con el mercado hispano ya, y nos empezó a ir muy bien y fue como exponencial, ¿no? Ya después de eso vino
la oportunidad de hacer el largometraje del que habló el director, que fue una persona, un inversionista de allá, y nos dijo, oye, está muy padre lo que hacen aquí, ¿qué harían si tuvieran más presupuesto? Le presentamos una historia y le gustó, y luego dijo Valentín, esta historia tiene más potencial, vamos a llevarla a videocine con Coco Levi y a ver qué sale. Gustó y pues ya, con la luz verde allá, con el inversionista, pues nos aventamos y ahorita ya estamos en las fases finales, ya estamos en la etapa final de postproducción, que es la musicalización, y ya estamos listos para empezar con la distribución. Y bueno, eso es muy resumen mi carrera, ¿no? Yo me dediqué más al ámbito privado porque, pues no sé, como que siempre me gustó seguir mis propias reglas, la verdad, o sea, es muy difícil, o sea, todos te lo vienen así como de que, sí, haz tu empresa, ser tu propio jefe y eso, pero no, realmente sí es una verdadera joda, sí, o sea, no es como lo pintan, pero vale la pena porque puedes crearlo por ti mismo y puedes ver hasta qué, cuáles son tus límites y de qué eres capaz. Y eso es lo que puede resumir mi carrera, ¿no? Y bueno, y espero seguir creciendo, ¿no? Espero que este largometraje, así como todo lo que hice anteriormente fue el paso para abrir más puertas, espero que este largometraje sea y que sigamos creciendo y haciendo más producción, ¿no? Que es lo que todos queremos y lo que mueve el mercado y lo que da trabajo para todos. Muchas gracias, Luis. A continuación, si les parece bien, pasamos al tema de lo que llamamos las preguntas detonadoras. El objetivo de todo esto, como mencionaba, es identificar las tendencias del mercado, de la industria, de la comunicación en general, del mercado laboral, y de esa forma nosotros tomar decisiones respecto de la capacitación que estamos ofreciendo aquí en el plantel para que nuestros alumnos tengan mejores oportunidades de colocarse en el mercado laboral, ya sea como empleados o como empresarios o freelance. Lo mencionaba en el video que pusimos al inicio, hay una tendencia muy grande, hay tendencias que hemos detectado en el mercado laboral, por ejemplo el tema de que hoy en día, si ustedes me corregirán si estoy en un error, se requieren personas con una amplia gama en capacitación, es decir, ya una empresa no puede pagar a un jalacables, ya no puede pagar a un camarógrafo que solo sepa hacer cámara. Hoy en día, sobre todo las televisoras que se están enfrentando a problemas fuertes de liquidez, le piden a sus reporteros a veces que ellos mismos editen, ellos mismos transmitan el video y eso a nosotros nos importa comunicarlo. Seguramente en el cine es un poco diferente, Luis, porque en el cine pues yo veo más presupuesto, yo veo más inversión, yo veo un negocio más sólido y un negocio creciente, pero eso precisamente es lo que nos importa detectar aquí. Entonces, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Yo enuncio la pregunta y cualquiera de ustedes que guste nos puede ayudar a contestar. Y entonces, la primera pregunta es: ¿cuáles son las tendencias productivas emergentes y de futuro? Estamos hablando en el área de comunicación. ¿Alguno de ustedes quiere contestar esa pregunta? Tendencias productivas. Te puedo decir lo que yo veo en mi área. Ahorita que ya empezamos a trabajar más en el cine comercial, la tendencia, ahorita tal cual las palabras de la productora son, de la distribuidora, son comedias ligeras y terror, que es lo que se está experimentando ahorita. Ahorita el terror en México tuvo un pequeño retraso por la pandemia, pero aparte de mi proyecto, yo sé de 3 proyectos de terror que vienen para salas, y comedias románticas, ¿no? Ustedes los deben saber de memoria, todas las que hace Derbez, todas las que hace videocine, o sea, todo eso. O sea, muchas personas critican ese contenido y dicen que es basura, que no sé qué, pero la gente lo va a ver. No tengo idea cómo, pero lo va a ver. O sea, y hace muy buenos números. O sea, cada película que debuta de esas de comedias ligeras, comedias románticas, hace entre 50 a 150 millones de pesos, ¿no? O sea, más una despreciable con una producción de 10 millones, 20 millones. Entonces, por eso es la razón por la que siguen produciendo, ¿no? Porque yo cuando empecé pensaba, ¿por qué hacen las películas tan malas? O sea, ¿por qué las siguen haciendo? Pues porque la gente los consume. Esa es la verdad. Entonces,
esa es la tendencia del mercado, ¿no? Y ahorita que dices, es la tendencia y es lo que yo personalmente he visto. Ahora, hay otra tendencia que es ahorita las series para streaming, o sea, no solo Netflix está produciendo, muchas productoras independientes están produciendo contenidos para venderlos a Netflix o a Claro o a Amazon o a cualquiera de esas, y ahí es donde va la tendencia, donde lo que yo he visto, o sea, hay mucha producción, pero ya no es tanto para televisión, es para los streamings, y hay producción a lo bestia, nada más que la desventaja es que es un ambiente bastante cerrado, o sea, a nosotros nos acosa de entrar, o sea, estamos abriéndonos paso a puchones, pero es un ambiente muy cerrado, pero sí hay mucha producción y hay bastante, ¿no? Entonces, si entran ahí, o sea, van a tener trabajo para ver para arriba, o sea, tanto en el área técnica como en el área creativa como en el área de producción hay mucho trabajo, ¿no? Tan solo ahí donde vivo he visto que están grabando una serie, ¿no? Y cada tercer día hay camiones móviles ahí, todo, mucha producción ahorita hay, pero todo va para los streamings. Y en cuanto a cine, en cuanto a mi área, cine comercial va eso, terror y comedias románticas, hasta ahorita, ¿no? Siempre hay algo que cambia la tendencia, como en su tiempo la cambió Iñárritu por sus películas de drama, en su tiempo la cambió Derbez con esta obra de comedias románticas que estamos haciendo ahorita. Quién sabe qué hacer lo siguiente, ¿no? Pero por lo menos eso es lo que hay. Y estaban los godines, ¿no? Entra lo mismo, comedia. Comedia. Entra lo mismo. Muy bien. 70 millones de recaudaciones. 70 millones de los godines. Digo, sí, Estoy bien. Muy bien. Omar, ¿tienes algún comentario? Digo, precisamente, Vamos a una pregunta, ¿no? Sí. Muy práctica, pues muy práctica la Sí. pregunta, ¿no? Por ejemplo, no sé, me da la iniciativa de hacer una película, y ahorita que acabas de decir de terror, y quiero hacer unos 10 capítulos o 20 capítulos sobre Salsecati en un panteón, ¿no? Y saco historias de que hay terror y todo esto, ¿no? Puedo grabar esos 10 capítulos. ¿Qué puedo hacer con eso? ¿Voy a las empresas a vender el paquete? ¿O cómo le hago para vender mi set? ¿Cuál es la práctica? ¿Cuál es la operación? Es decir, si tienes un producto audiovisual, ¿cómo lo vendes? ¿Cómo lo La vendo? pregunta. Así es exactamente. No sé. Pues, ¿Es así de fácil? No, hay otras cosas. ¿No? En teoría es así de fácil, pero lo difícil es llegar a las personas indicadas. O sea, tú puedes traer tu producto y puedes tener un acercamiento con cualquier persona distribuidora de Univision, de Televisa, de Videocine, de, no sé, Netflix, claro. Entonces, ese es el primer paso, ¿no? O sea, conseguir el vínculo. Es difícil porque a veces te pueden tardar hasta meses en dar una cita, ¿no? Si no vienes recomendado, si no eres conocido te pueden tardar meses, ¿no? En dar una cita. Y luego, cuando te llega la cita, no sé por qué en México existe la tendencia de no decir que no. A ver, a mí me ha tocado que así pasa, ¿no? O sea, que llegas con un productor que dice, está bien padre el proyecto, no sé qué, pero te hablamos o lo vemos en 6 meses en lugar de, no sabes qué, no funciona, son pocas personas las que son así de directas. Yo he conocido a dos, ¿no? Pero también he conocido a personas que, largas y bueno, mano, déjame hacer perder el tiempo, ¿no? O sea, si no te gusta mi proyecto está bien, pero vamos a seguir adelante, ¿no? Este es el primero, ¿no? Conseguir el vínculo y el acercamiento con las personas y luego presentar el proyecto. Y aquí viene otra parte, ¿no? No solo es tener un buen proyecto, es saber venderlo. Es muy importante eso, o sea, yo he conocido a mucha gente que vende proyectos espantosos, pero lo saben vender muy bien. O sea, saben picharlo, saben demostrar las ventajas que podría tener ese proyecto y por eso los terminan comprando, ¿no? Y es así de sencillo, o sea, bueno, así de sencillo en teoría. Yo creo que una persona con voluntad nada la detiene, ¿no? Entonces, si te niegan una cita o si te dan largas, tú vas a seguir insistiendo hasta que se den circunstancias, hasta que alguien te recomiende o hasta que esta persona sea de ti que te termine recibiendo. Oye, y ya, todavía más práctico todavía. Ajá. ¿Cómo puedo investigar, saber, indagar? ¿Cómo vender ese producto? A lo mejor son 50 horas que tengo de video. ¿Cómo venderlas? ¿A qué precio? ¿Cómo podría yo comparar o dónde conseguir información? Si pues a lo mejor lo vendo en 100,000 pesos. Está bien vendido, a lo mejor era 1,000,000 lo que tenía que cobrar. O no sé, la verdad, desconozco cuántos estén los costos, o es dependiendo. Pues fíjate que es una pregunta que da para toda una conferencia. O sea, realmente el precio de los productos puede variar bastante, pero bastante. Más por poner un ejemplo, te voy a poner lo que paga Netflix por una película. Netflix aproximadamente paga por una película, si no fue exhibida en salas, paga aproximadamente $30,000. Si fue exhibida en salas con resultados mediocres, el precio sube hasta $300,000. Y
si tuvo resultados, digamos, fuera de lo común, por ejemplo, como una película de héroes que recaudó mucho, o como Top Gun ahorita, ¿no? Que está haciendo dinero madres, y la quiere comprar Netflix, el precio se infla hasta las nubes, ¿no? Y así con Netflix es un ejemplo, ¿no? Así las televisoras, ¿no? Por ejemplo, donde yo trabajo, que es en el Latino, algunas películas me las compran en $5,000, algunas en $15,000, algunas en $20,000. No hay venido dadas en $15,000 y $20,000, o sea, son pocas, ¿no? Y es porque le metemos bastante casting y así, pero depende mucho del precio. Ahí en Cine Latino, que es mi mercado, por ejemplo, de ahí es donde yo te puedo decir que sí. ¿De qué depende de la venta? Del casting, de la calidad técnica y de lo morbosa que sea tu historia. Y también del background que tengas, ¿no? O sea, si traes a un escritor que ha tenido buenas métricas, sube el precio, ¿no? Si traes un director que ha dirigido buenos proyectos, sube el precio. Y los actores, sobre todo, pero más que nada los actores. Ahí es donde yo trabajo en Cine Latino, ¿no? Que es lo que te puedo decir así, decir tal cual. Y para Netflix, te digo, estos datos que te comento son porque las películas de arte, una que se llama La Huésped, la vendimos ahí y yo me di cuenta de cómo estuvo toda la negociación. ¿Está en Netflix? Estuvo. Y por eso te puedo decir, ¿no? Pero sí, eso da para mucho y de hecho, estaría bueno que viniera una persona, una distribuidora, a darle ese rango de precios, ¿no? Y también que lo quiera dar, ¿no? Porque luego son vidas medias con eso. Pero sí, o sea, no te lo podría contestar ahorita eso en 5 minutos, ¿no? Porque y es básico para poder tener éxito en esto, ¿no? Muchas gracias. Sí. Yo tengo una pregunta para Omar. Me llamó mucho la atención de la estrategia Sopilote. ¿Qué tanto es verdad o mentira que la fecha 12 de diciembre de Vicente Fernández fue que murió antes de? ¿Qué tanto puedes tú informar? Él ya llegó Pati Chapoy. Todo queda entre nosotros. Entendemos que no puedes contestar. Está siendo Sí, grabado, ¿eh? Juan Gabriel está bien. Juan Gabriel está vivo. Lo que puedas contestar, Omar. Sí, no. Siendo franco y sincero, sí hay una posibilidad muy grande de que haya sido así. Y digo que no es porque responda ni nada, es algo que la mayoría lo sabe, por eso lo preguntas tú y lo preguntaron muchas personas. Pero digo, cuando nos estuvimos muy cerca de la familia, contacto con la familia, pues sí, se nos avisó un día antes que al día siguiente se iba a anunciar. O médicamente se iba a desconectar porque estaba muy mal. Entonces, pero lo manejamos como que ya el siguiente se iba a desconectar porque no tenía nada. Pero sí existe una versión muy oficial que sí lo quisieron hacer precisamente como porque es como un símbolo de guadalupano y aquí todo México es guadalupano de corazón, entonces quedó clara la respuesta, ¿no? y José no lo simula. Y creo que de la pregunta de las tendencias, creo que sí como bien del área de televisión, creo que como todos saben está pasando una crisis, literal es una crisis porque ya el contenido que se hace no es el contenido que la gente está consumiendo ahorita, ¿no? O sea, ahorita en Televisa los programas que más rating tienen y rating a mares y no nos bajan de primera, o sea, no, ha estado años ahí, es La Rosa de Guadalupe precisamente, y como dice el dicho, me caigo de risa y eso, pero los que han estado por años ahí son esos dos. Fuera de eso, no hay otro programa ya ahorita que llegue a un rating que les venda o que haga otra cosa que llegue a los números que antes tenían. Ahorita por eso precisamente una prueba de ello es la unificación de Televisa Univisión, porque precisamente desde que empezó Netflix, desde que empezó a crear su propio contenido, las televisoras, todas, Televisa, TV Azteca, las demás, pues se vinieron para abajo. Pero algo que pues sí, yo le veo mucho y como creo que decía el video que precisamente aquí ahorita ya es como de tú saber generar tu propio contenido y tú saber desde escribir un guión
y hasta saber editar. Porque para saber dirigir, pues debes saber editar, debes de saber escribir, debes de saber, pero, o sea, digo yo desde los cursos que tengo aquí de edición, foto, fotografía, hasta fotografía análoga que tomé el curso, me ha servido, y el decir, oye, en cuestiones, en problemas o en pláticas, ¿sí? Sirve, o es una base. Entonces, sí hay que saber cómo hacer su propio contenido y saber venderse. O sea, decir, por ejemplo, él decía cómo vender su propia película o cómo acercarse. Yo creo que antes sí era esa la única salida de decir, me voy y toco puerta y toco puerta. Creo que ahora ya con las redes sociales ahora es decir, bueno, me abrieron aquí, pues lo publico, hago una página de mi propia película, lo subo en YouTube o lo subo en muchos medios, lo empiezo a compartir, que se haga viral, está en TikTok, paso un tramo de mi corto, o sea, ya hay como infinidad de cosas que pueden llegar a manos. ¿Cuántos videos virales no se han hecho? ¿Cuántos conductores no se han hecho? O sea, digo de televisión, que empiezan en redes sociales y que acaban de conductores de televisión y no tuvieron que tocar puertas y decir, oye, ¿puedo ser conductor? Es que tengo esto. No, sí, o sea, es también la creatividad que tú tengas con todas las herramientas que están ahorita. Pero, ok, muy bien. Mencionabas algo que me llamó la atención. Nosotros sabemos que las televisoras, las principales televisoras de México y seguramente en el mundo, han tenido muchos problemas a raíz del nacimiento de las plataformas de streaming, y mencionabas el tema de los contenidos. La pregunta concreta es, ¿tú consideras que el problema de la televisora es más el contenido que está desarrollando o la forma en la que se distribuye? Porque bueno, actualmente ya un jovencito no soporta que le digan a qué hora tiene que ver lo que quiere ver. Es decir, ellos deciden en qué momento ven su capítulo de lo que sea, y deciden si aceptan comerciales o pagan para que no haya. Es decir, las plataformas tienen una gama de posibilidades que no ofrece la televisión tradicional. Entonces, regreso a la pregunta, ¿es un problema de los contenidos que se están desarrollando o de la forma en la que se entrega el producto a los consumidores? yo creo que es de las dos formas, porque hay que saber principalmente tu público, tu target, y vamos a verlo así, en YouTube se puede meter a un canal, y yo lo veo y lo han visto ustedes, un canal de administración de empresa en un curso que tú ayudas, tiene 1000 visitas en un día. Ponen al escorpión dorado y tiene millones de vistas. Entonces quiere decir que si hay como una tendencia, o si hay que escribir o hay que hacerlo de cierta manera, o sea, sí escribir, publicarlo de cierta manera. Ahora ya todo se publica en redes sociales y ese es como el canal principal. El cómo ya va de tu creatividad y que quieras. Pero sí, siento que sí tiene que cambiar contenido, porque ahora, pues digo, ahora ya te sientas aquí en una mesa, pones tu bar, pones tu celular, tu camarita y te pones a grabar, y si el contenido es bueno, generas más que ¿cómo se llama ahorita? Dos estandoperos, no sé, la cotorriza. Son dos chavos que tienen su canal de YouTube, generan millones de vistas, apenas estuvieron en el auditorio 4 fechas o 3 fechas seguidas, y para que estén en el auditorio alguien llenado, o sea, es porque pues sí, son gente influyente, y literal no es más que su mesa, sus cámaras y ellos dos hablando. Fíjense que ese es un tema que he platicado aquí con muchos docentes. Yo les digo eso, que a mí me da la impresión de que muchas producciones las hacen con equipos y con recursos mínimos y generan cantidades muy elevadas de dinero. Y la discusión es, principalmente el ingeniero Eloy no me la cree, dice que ahí debe de haber un equipo completo de producción, iluminadores, camarógrafos, editores, escritores, productores, y bueno, ahora que lo mencionas tú, me llamó la atención tu comentario, porque efectivamente yo veo a Luisito Comunica y parece que va con su selfie
grabándose, y el ingeniero dice, no, lleva un boom, y lleva un camarógrafo, y lleva un equipo y hasta hemos hablado de cuántas personas creemos que están apoyando a Luisito Comunica, ¿no? Y entonces uno aquí dice, no, deben de haber 15 personas en el equipo de producción, y yo digo, no, creo que hayan más de 3, y a mí me gustaría ver, en ambos casos, desde tu punto de vista, Luis, y desde tu punto de vista, Omar, lo que sabes de ese tipo de producciones. Omar. No, pues regresar lo que les decía, hay muchos canales donde empiezan con su puro teléfono y una prueba es Luisito Comunica, que empezó con su teléfono, con un micrófono así entrevistando en la calle y haciendo cosas con su teléfono, y ahorita ya con una cámara o con un dron que él maneja, hacen todo su contenido, porque ya no es, aquí algo importante es que Luisito ya no es como los videos, sino Luisito ya es una marca. O sea, Luis ya es una marca, el decir, si él dice que esta agua es bendita, todo el mundo va a decir que es bendita, pero porque ya tiene toda una trayectoria que le respalda, que lo que él dice, o sea, es influyente, él sí es influyente. Y así como empezó con un lugar, le puedo decir, tal vez le voy a dar la razón en algo, en que tal vez el equipo de edición sí lo edita a alguien más, en eso sí, tal vez, yo seguía una chica que igual se pasa viajando por el mundo y grababa ella y así, y siempre llevaba un fotógrafo y un editor, pero porque tal vez ella pues no se dedicaba a verse bien, a hacer entrevistas y todo eso, pero la parte técnica de edición de videos y fotografía sí llevaba, pero nada más. Pero por ejemplo Luisito Comunica sí solamente lleva su cámara y es todo su contenido, no necesita más, Y el audio lo graba con su cámara. Es que ahorita le puedo decir, y creo que hasta me atrevo a decir que en el cine, ahorita creo que las cámaras, las redes, la iluminación, no está reemplazada completamente, pero sí un iPhone de última generación te da como el aspecto de cine, creo, ¿no? Porque he visto concursos de cortometrajes que hasta con un iPhone graban y no es que sea la calidad, pero sí le llegan a decir, pues sí me entretuvo con un celular. Porque ahora ya, pues un foro de iluminación que aquí en Secati, pues ahora ya lo venden en los tripiés o lo venden en aparatos ya portátiles al por mayor, ya el audio ya está súper mejor, las cámaras están casi de igual en una reflex, entonces creo que con un solo celular pues, sí puedes abarcar todas las áreas, tanto audio como iluminación como la misma imagen. Bueno, empezando por lo que yo he visto en producciones de ese tipo, la pregunta, a mí me tocó trabajar 2 veces con, no sé si recuerdan, un programa de YouTube que se llama La Colibrita, una tontería así, no sé si se acuerdan. Trabajé en eso. Y bueno, nos rentaron equipo ahí y yo vi que sí me metían bastante, eran videos estúpidos, la verdad, o sea, búsquenos, se llama Colibrita, ni una tontería. ¿Colibrí? En YouTube. Esa Colibrita ni una. Y sí le metían, o sea, en verdad como entre 50,000 a 60,000 pesos por capítulo, 10 minutos, y era pura babosada, la verdad, o sea, era un canal así como de chavos haciendo pendejadas, ¿no? Y perdón, ellos sí le metían, ¿no? Y también nos tocó trabajar con un youtuber que hablaba de política, y él lo único que nos rentó fue un green screen, una cámara, no se usa la cámara, pero para el caso como parecida a esa, su tripié y un micrófono inalámbrico y el boom, ya, fue todo lo que nos rentó y sí, se aventó su rollo ahí hablando, nos contrató unas 2 o 3 veces más, igual, o sea, nada más era su rollo y sí, le parchamos la imagen en post y ya, ¿no? Un servicio muy básico, ¿no? Entonces, eso es lo que yo vi en mi experiencia y concuerdo, ¿no? O sea, yo creo que sí, las condiciones están dadas para que si alguien agarra su teléfono y se pone en la cámara, puede pegar, ¿no? Ahora que decías de lo de mi estrategia, ¿no? De tocar puertas y eso, yo lo mencioné porque a mí lo que me ha funcionado, es lo que te puedo decir, lo que puedo hablar, porque yo alguna vez intenté también trabajar en pegar eso de YouTube y eso de cuando entras en la empresa, no tiene buenos resultados, ¿no? Entonces si te dijera que, porque para mí fue un éxito, te estará mintiendo y te estará hablando de algo que no sé, ¿no? Entonces, pero sí, definitivamente es posible, ¿no? Ahora, a mí lo que me intriga de ese mercado de YouTube y
eso es de que es simplemente impredecible, ¿no? O sea, yo no entiendo, o sea, la verdad lo he pensado mucho y no veo una tendencia o un por qué algo se hace viral y algo no. O sea, realmente no lo entiendo, ¿no? Yo los youtubers que sigo son generalmente de política y uno que me gusta mucho es Dross, ¿no? A mí me gusta mucho Dross, ¿no? Y Dross ya ven cómo edita, o sea, nada más es imágenes sacadas de Google Fotos y así, y su voz de él narrando los acontecimientos o lo que sea que esté narrando, y es lo que lo hace divertido, ¿no? De cómo él te cuenta las cosas y también el contenido morboso que saca, ¿no? Es mi youtuber favorito, ¿no? En ese caso, ¿no? Y los youtubers políticos, pues solo son ellos hablando a la cámara, ¿no? Algunos le meten más en una producción. Hay un cuate que se llama Gilberto Lozano que nada más se pone hablando en el celular y diciendo tonterías ahí, ni le mete micro, ni iluminación, ni nada. Y entonces sí, ¿no? O sea, de que lo puedes hacer con los recursos que tengas a la mano, se puede hacer. Ahora, de cómo lo haces viral o cómo haces que estalle, eso sí, yo personalmente no tengo la menor idea, porque he visto canales muy buenos que tienen pocas vistas y he visto estupideces que pues realmente, o sea, de verdad, a mí me supera, ¿no? O sea, ojalá hubiera alguien, deberían haber un curso en ese caso, y me sirva que yo no a tomar porque ¿qué se hace viral que no hay? Fíjate que no tengo ahorita que lo están mencionando, sí hay estudios psicológicos respecto de lo que es viral y de lo que no lo es. Y hay cosas que son básicas y predecibles. Tú mencionaste la palabra clave que es morboso, ¿no? Entre más morbo exista en tu video, tiende a pegar más. También está el tema de la innovación, ¿no? Si tú haces lo mismo que hace Luisito, o lo mismo que hace Broso, o lo mismo que hace cualquier otro productor de contenidos, pues obviamente serás un mini él y tendrás un mini porcentaje del público que lo sigue a él. Sí hay elementos. Yo les quiero comentar que muchas veces he platicado con el ingeniero respecto de que cuál es el video en YouTube que habla acerca de Cecatis o que menciona contenido de Cecatis que tiene más reproducciones, y a mí me molesta que no sea un curso, perdón, que no sea un video que haya sido elaborado por alguien de la comunidad del Cecati 108, ingeniero. Me estoy refiriendo a un video que grabó un profesor en Mexicali, un profesor de un Cecati, y a él se le ocurrió grabarse, seguramente con un teléfono celular, dando una clase de operación de tractocamión. Entonces enseñaba en su video a operar el tractocamión o una clase de tractocamión, la estaba explicando. Ese video es el video relacionado con Cecatis que he visto yo que tiene más vistas. Y desafortunadamente yo sí me meto mucho a ver lo que están subiendo los alumnos egresados y de repente cuando veo un video, incluso un cortometraje, una historia, lo que sea, de algún egresado del Cecati, veo algunos tienen 200 visitas, 300 visitas, cuando más 1000, 2000, vaya, es muy bajo el número de visitas. Incluso en alguna ocasión mencionaba que vamos a hacer un concurso de a ver quién hace el video más visto, ¿no? Entre los alumnos del Cecati. Eso es algo que le voy a encargar al Inge, ya que está ahí en primera fila, que hagamos un concurso, pero sí es muy importante lo que menciona Luis respecto de habría que estudiar cuáles son los elementos que tiene un video que se convierte en viral, y definitivamente hay cosas que son inexplicables, ¿no? Entiendo que hubo un video de una persona que se grabó algunos minutos con un fondo blanco
sin moverse, sin hablar, nada. Ahí se quedó. Estuvo algunos minutos grabando hasta que se aburrió, no sé qué, lo subió y se hizo viral. Tuvo millones de visitas, ¿no? Entonces, de entrada ahí me parece que en ese caso muy particular hubo un tema de innovación interesante. Seguramente es el primero que lo hace, muy probablemente sea el primero que lo hace, porque si él mismo lo vuelve a hacer otra vez, No, ya no. pues yo creo que ya no. Sí o no. Yo creo que puede ser que cuando se pregunta, creo que la etapa en cuanto a televisión, en cuanto a medios, en todo lo que vimos de cierta época hacia atrás, fue todo lo que es como lo preparado, lo actuado. Entonces, creo que si nos ponemos a analizar todos los videos virales, todos los videos ya son naturales, ya son, es decir, si yo pongo mi cámara y grabo, como que me caigo, actúo yo, que me paso y que me caigo, y lo subo, no tiene vistas, vamos a decir, no tiene esa viralidad. Si yo pongo mi teléfono así porque lo estoy grabando así sin querer y me estoy grabando y de repente pasa y se me cae algo aquí, le apuesto que tendría más vistas que algo actuado. Y literal, todos los videos de TikTok, todos los videos son videos hechos así. O sea, si yo grabo ahorita un animal que lo vi, ay, mira, está bien padre, y tiene una cara feliz arriba, se hace viral con 3 millones. O sea, creo que es como ya lo natural o lo menos improvisado, lo menos actuado. Creo que puede ser como un fundamento importante para poder hacer viral videos. Porque ya la actuación, el que hay discursos así que, ay, hola, yo te amo, es como que ya lo ves y hasta te ríes, ¿no? En cambio, si ves una propuesta de amor que se sube al puente o que se tatúan, es como más viral eso, creo yo. Muy Mi punto de vista. muy bien. Si les parece, hacemos la siguiente pregunta. ¿Detonador? Sí, ¿tú ibas a comenzar? Sí, Adelante. es que le iba a dar también la razón al ingeniero Eloy en el dilema que tiene. Porque, por ejemplo, ahorita hablamos, estaba hablando, decían de Luisito Comunica que solo ocupa una cámara, pero creo que él es un influencer que solo se dedica a eso. Pero ya que mencionaba, por ejemplo, canales de política latinos, creo que todos lo conocemos. No podemos decir que solo usa una cámara. No, Latinos tiene una producción. Exactamente. Ya es ahí, ya es una producción increíble, porque las escenografías que hacen, cómo replican todo, creo que es algo padrísimo, que en la tele no va a estar nunca, pero sí se necesita todo un equipo de producción de guión, de escenografía, para hacer las escenografías que hacen las réplicas, la iluminación, porque solamente son 2 periodistas importantes. Creo que ahí sí aplica lo que dice el ingeniero. Depende, por ejemplo, también otro que es el Pulso de la República, es uno de política. Empezó con un celular, empezó con igual así, en pantalla verde, empezaron sus noticias, y ahorita ya estuvo en HBO, y ahorita ya tiene su propio canal en YouTube, pero ya le mete como en formato como si fuera televisión. Entonces, y ahí sí es todo ya pues, cámaras más profesionales, ya guiones más preparados, imágenes, postproducción. Entonces, creo que varía, depende del concepto, el canal o lo que quieras, o vaya creciendo tu canal. Entonces hay de todo. Hay de todo, exactamente. Sí, como que no podemos encasillarnos a decir, es que eso todo se graba así, ¿por qué no? Ok, muy bien. La siguiente pregunta dice, ¿en qué sectores y ocupaciones habrá mayor generación de empleo? ¿Dónde van a haber más empleos en los medios de comunicación electrónica, a su parecer? ¿Quién guste contestar? Bueno, si quieres yo empiezo. A ver, a ver si sale de aquí una vacana. Porque les comento, ¿no? Como yo les digo, me dedico a la producción y produzco. Y con lo que siempre batallo para contratar gente es sonidistas y editores. Eso es lo que más demanda en el mercado. Y muchos productores me dicen lo mismo. Siempre batemos por sonidistas. Yo aprendí el sonido porque una vez necesitaba un sonidista, estaba el equipo ahí, no me quisieron, yo aprendí sobre los micrófonos, aprendí sobre el boom, aprendí sobre todo. Por cierto, ahorita que tomo el tema, es muy importante lo que dice. O sea, realmente quieren ser productores, quieren destacar en ese, quieren
tiene que aprender a hacer todo, o si no hacerlo, mínimo saber, tener la noción de saber qué está haciendo, ¿no? Hacer guión, dirigir, hacer sonido, saber de cámara, todo, ¿no? Y no solo para que lo hagan ustedes, sino para que cuando contraten a alguien sepan lo que está haciendo y sepan también si lo trabajar, ¿no? Muy importante lo que sea. Bueno, entonces eso es lo que yo he visto en mi experiencia. ¿Qué se necesita? A ver, sonidistas y editores, y sobre todo que la edición ahorita está creciendo, ya no es solo la edición, o sea, ya es efectos. Sí, no sé ni cómo se dice, ¿no? Pero es ya que pantallas verdes, que partículas, que la mascarada, que el rotoscopio. Sí. No, ahorita con la película estamos batallando un montón con eso, ¿no? O sea, yo entro a las puntas y digo, no manches, ¿qué? O sea, ¿cómo hicieron esto? Así, o sea, sí es un arte, ¿no? Y te digo, ya no es edición, ya no nada más es pegar clips y esto, ¿no? O sea, hay mucho mercado y ahí está. Yo lo que veo, ahí hace mucha falta profesionales ahí y no es mal pagado, o sea, es muy lucrativo, ¿no? O sea, si cualquiera de ustedes le agarra a esta onda, va a agarrar chama porque hay necesidad y aparte, o sea, cobran entre 20 y 25 mil pesos al mes, ¿no? Lo cual es bastante bien, más sin van empezando, ¿no? Entonces, pues, ahí está. Hay mucho mercado y de sonido igual, o sea, un sonidista cobra por lo, bueno, al menos en el mercado, entre 1,000 a 3,000 pesos el día. Ya si lo hagas por paquetes es diferente, pero ahí hay mucho mercado, o sea, sonido y edición es lo que yo he visto. Y te digo, ¿dónde no hay mercado? O hay mercado para estar hiper mega competido, fotografía, guión y dirección. Todos quieren ser guionistas, directores, fotógrafos. No sé por qué, no sé por qué es más pintoresco, pero todos quieren ser. Por los milenios. Yo creo, pero sí, o sea, pones una vacante de guionista y te llegan chingos de correos, todo eso. Pones una vacante de sonidista, 1 o 2, y las preguntas no están ocupadas. Entonces, eso es lo que yo veo. O sea, si me preguntan a mí, sonido y edición, es lo que yo veo que necesito. Es lo que es está en mi actualmente. área, lo que te puedo decir. Omar, ¿tú ves algún área en la que estén solicitando gente, que haya poco? Que haya poca gente para cubrir ciertos puestos de trabajo? Pues básicamente, y hablando en términos generales, como decía, creo que ahorita todo lo que sea digital es como el repunte o el hacia donde va el mercado, ¿no? O la cuestión laboral. Como dice, los editores sí son como muy cotizados, así como los que, no puedo cómo se llaman, hacen efectos, o ahorita para redes sociales los que hacen todos los animaciones, los motion graphics, pues que oye, que tengo mi empresa y necesito que le hagas a mi logo, que gire y que se cambie, que desaparezca, todo ese tipo de gente que se dedica a eso y si es como especial, pues sí es muy cotizado eso. Y depende, así como en cuanto al audio, hay infinidad de, bueno, yo he visto que allá contratan, porque no conoce de abasto, las mismas cabinas de ahí de audio y de remasterización y todo lo que hacen, no se da abasto y contratan proveedores que les hagan así, Maura, musicalízame esto, edítame por favor, así, o sea, hay como mucha demanda en lo digital ahorita, el saber Pro Tools, el saber DaVinci Resolve, porque ya es parte de lo que todos necesitan ahorita, o sea, que le des color, que le edite súper bien, porque ya todo tiene una tendencia ahorita de editar, o sea, no es nada más editar como antes, corto y hago fade y tal, no, ahorita ya es meterle grafiquito, meterle esto, cortarle, aquí ya es muy avanzado, y repito, entonces, todo lo que sea digital es para mí, o sea, es como... Muy bien. Pues ahí están las tendencias que ubican en el mercado actualmente. La siguiente pregunta es parecida a la anterior, pero habla no de las necesidades actuales, sino de las nuevas vocaciones productivas van a emerger. ¿Alguno de ustedes podría identificar nuevos puestos de trabajo que pareciera que van
a ser requeridos en el futuro en el área de comunicación. Actualmente no se estén, pero que pareciera que en algún momento se van a requerir. Como en algún momento pues jamás se pensó que se tuviera que contratar a una persona que piloteara un dron, ¿no? Es un puesto de trabajo nuevo que seguramente hace 10 años no existía, pero ustedes ubican algo que podría aparecer en el futuro, nuevos puestos de trabajo, o está un poquito complicado. Sí, la pregunta merita una tesis, ¿sí? Seguramente. Si me respondo eso, luego es universitaria. Ahora, lo que yo quisiera ver, que creo que es una necesidad que va a tener muy en el futuro, que probablemente ya exista quien lo haga, pero a lo mejor yo no lo ignoro, es un especialista en contenido de redes. O sea, tal cual como usted dice, alguien, casi un científico, que por métodos técnicos y científicos, o sea, resultados garantizados, te diga qué funciona, qué no funciona, qué es viable, qué no es viable y para dónde va la otra. Creo que es una especie de analista de eso, ¿no? Creo yo. En temas de mercadeo. En temas de redes, porque es para donde va la tendencia. O sea, el streaming yo pienso que va a durar, ¿qué será? Unos 15, 20 años más, pero en el futuro la gente va a salir con contenido. Y así como hay Netflix ahorita, va a haber un chingo de canales con mucho contenido y así como creció Netflix va a crecer este rollo, porque sí, o sea, se está volviendo muy dinámico esta onda, ¿no? Y va a crecer. Yo le veo un estimado de 20, 15 años, ¿no? Y cuando empezaron a rumorarse de los streamings y de Netflix y este rollo, yo estaba aquí en el CECATI justamente, en 2011, de hecho, no sé si el profesor Oscar sigue aquí, pero hablamos de eso, ¿no? Y discutíamos de que no, de que en 15 años, en 20 años va a derivar la televisión y el futuro ya nos alcanzó. ¿Cuántos años han pasado de eso? No fueron 10 años y la penetración que ya está, ¿no? Y hace 10 años estábamos hablando de eso, ¿no? Y así como rumores de que en el futuro vas a poder ver la televisión, así, lo hablábamos con el profesor Oscar. El tiempo llegó, ¿no? Entonces, ahorita como dice, o sea, yo siento que la tendencia para allá, o sea, va a seguir creciendo estos contenidos independientes y para allá en el futuro, ¿no? Se van a ser analistas de cómo encausa todo ese mercado. Okay. Fíjate que ahorita que lo mencionas, en las empresas que se dedican a redes sociales como YouTube, como Facebook, como Instagram, utilizan analistas robóticos, ¿no? Ellos están continuamente monitoreando el mercado y seguramente ustedes han notado que un día en Facebook hacen una búsqueda, por ejemplo, de una cámara fotográfica y a la media hora ya les están llegando anuncios de ofertas de cámaras fotográficas, de ofertas de rollo, de pies, probablemente de iluminación, temas relacionados con el uso de una cámara fotográfica. Pero eso lo hace una computadora. Ese trabajo lo hace una computadora. Las computadoras, cuando ustedes están en una red social, están monitoreando su actividad y detectan cuáles son sus preferencias, tendencias, necesidades, etcétera, 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 e inmediatamente les bombardean con publicidad de ese tipo o con propaganda de ese tipo. Por ejemplo, me llamó mucho la atención, si una persona es, voy a usar el término amlover, todo el tiempo le están llegando videos de la comunidad que tiene esa afinidad en Facebook. Y también por el contrario, si una persona es del grupo de los que no aman, de la misma manera le están llegando ese tipo de información. Y la gente piensa, cuando eso sucede, que todos piensan como él, ¿no? Es decir, si yo, por ejemplo, a mí me gusta José José y continuamente estoy buscando videos de José José y de repente me llega una oferta de discos de José José, la gente tiende a pensar
que todo el mundo ama a José José, aunque probablemente algunos de aquí ni siquiera sepan quién es. Esa es una actividad que principalmente lo llevan a cabo las computadoras, y es terrible porque es muy mecánico, está muy estudiado, y las personas tienden a fanatizar sus preferencias, y bueno, pues es terrible cómo nos manipulan desde las redes sociales, pero esa actividad de monitorear y de ver qué es lo que funciona y no funciona, normalmente lo hacen computadoras, robots de investigación. Bien, vamos a pasar a otra de las preguntas detonadoras, que por cierto es la última. Haría esta pregunta, quien guste de ustedes contestarla, o si gustan, otros tienen un punto de vista, y posteriormente cualquiera de ustedes que quiera hacer una pregunta, pues si nos apoyan a contestarla. La pregunta es: ¿qué ocupaciones tenderán a desaparecer? ¿Qué podría desaparecer en un futuro no inmediato? ¿Qué ocupaciones que actualmente existan y que podrían dejar de existir? Piensen en algo, si me ayudan. No te voy a contestar rápido, ¿no? Sí, que se me viene a la mente. La edición lineal, eso sí ya es casi solo del backup. Si falla el programa, si falla no sé qué, ahí está lo lineal. O sea, lo de los jobs y todo este rollo ya desapareció. Okay. No sé si realmente lo sigan ocupando así como backup o algo así, pero cuando yo estaba, la vez que llegué ahí, o sea, lo tenían así como de backup, o sea, si fallaba, ahí estaba, pero ya nadie lo usaba, no sé cómo se lo. No, en la etapa en la que estuvimos con ustedes, allá estaban digitalizando todo, estaban sacando todos los archivos antiguos y los estaban digitalizando. Sí, no sé si todavía sí puede ser esa, o ya fue ese puesto de trabajo de editores lineales. Ahorita sí ya no hay nada de las máquinas que se ocupaban para editar lineal, porque ya son servidores grandísimos y ya todo está seccionado de que sale Lupita D'Alessio en un concierto de tal, otra vez aquí está el fragmento, o sea, ya no. Y creo que otro puesto, no sé, digo, es que hasta los mismos camarógrafos están haciendo su trabajo ahí, porque por ejemplo, en Foro TV, en las noticias, en Chapultepec, la mayoría de las cámaras ya son robotizadas. En Expreso de la Mañana, en ese foro, digo, si ponen atención, ya unas tomas ya son así como ya bien establecidas, y yo ya vi funcionar unas cámaras robóticas, o sea, que las programan así, que el cuadro está ahí sentada, la conductor o conductor, y ya, la máquina ya la programan a decir, vas a hacer y a esta altura, graba, el switch nada más graba la cámara, pero la cámara hizo todo solo, o sea, le da el cue de decir, ahora vamos al set 1. El set 1 se acomoda la cámara, se abre, afoca y se queda quieta, y nada más el switch graba. Entonces, es como un mejoramiento que están haciendo en Televisa de camarógrafos de circuito, y ahora que ya los mandan mejor a las unidades de control, a que cablen, a que se pongan así. Entonces, o sea, por mi parte, puedo decir que hasta, los camarógrafos están perdiendo su trabajo, los editores lineales están perdiendo su trabajo. Entonces, y repito lo mismo que dije, todo lo que ya no sea digital están perdiendo. O sea, no, hasta puedo decir que hasta, ¿Algo más? ¿Algún puesto más? No, pues ahorita, creo que sigo todo lo que, iluminadores, no sé qué tanto, porque también ya es muy digital todo. Ya las lámparas, todo ya está súper, o sea que desde una tablet controlan muchas cosas, Hay programas en audio que con uno vi un ingeniero que con su tableta está haciendo sus pruebas con la consola, pero nada más le servía como para conectar los micrófonos y tal. Y eso porque como que en el audio lo análogo sigue teniendo su ventaja, o sea, sigue siendo muy, ¿cómo se puede decir? Limpio, puro, exactamente, porque
Si es un cantante que canta pop, se lleva la mejor consola para meterle sus filtros, pero si no es así, se ocupan lo análogo. Pero en cuanto a televisión, yo creo que pues, básicamente esos. Así, pues. Bueno, pues ahora me voy a permitir agradecer mucho su participación el día de hoy. Creo que es muy enriquecedor sus puntos de vista. Me gusta mucho la idea de que ustedes se dedican a actividades diametralmente diferentes, habiendo egresado de aquí de la misma institución, y tienen experiencias muy distintas. Muy enriquecedor. Ahora, si alguno de ustedes quisiera hacer una pregunta a nuestros invitados. Bueno, si me permite. Sí, adelante. Bueno, por edades. Ya que empiezas por... bueno, perdón. Sí. Quisiera mencionar que hace 40 años estuve aquí en la inauguración de este plantel. Y hace 40 años egresé de la Facultad de Filosofía y Letras en el Colegio de Pedagogía. Y una maestra me dice, oye, pues complementa tu formación con actividades teatrales. Y el CECATI 74 se lo tenía. Bueno, era el Centro de Enseñanza Ocupacional. ¿Por qué les digo todo eso? Hace 40 años yo tengo la fortuna de haber vivido y luego ingresé a CECATI. Trabajé 33 años en CECATI. Ahorita soy alumno y me siento así medio raro, pero las ocupaciones no desaparecen, se transforman, se crean nuevas oportunidades. Lo importante en CECATI es que se aprende haciendo las cosas. En la universidad hay mucha teoría, hay muchas, ¿cómo se dice?, ilusiones de que vas a transformar el mundo, ¿no? Yo recuerdo a un maestro que nos manejaba un ejemplo. Orson Welles, en el entorno, en su época, hizo la novela de Invasión de los Mundos. Y la gente lo creyó. La gente estaba ahí. Dice, hasta dónde está la situación y hubo psicosis, alteración, demás. Es decir, seguirá los medios de comunicación teniendo la función de aparato ideológico del Estado. O sea, lo vemos con nuestro actual gobierno, ¿no? Entonces nos decía la maestra de pedagogía y cine, hay que ver la televisión, hay que ver el cine, pero no lo vas a hacer, porque hay que analizar lo que te están mandando. ¿Y cuál es la posición cómoda de las masas? Pues no más recibir, ser receptores, muchas veces actuar como lo que dice el medio que tengo que actuar, ¿no? Entonces pues yo los felicito, son una muestra de la esencia de lo que se está aquí, y que sirva para todos los que van iniciando, que las puertas no se abren solas, te tienes que preparar para que la puerta te llame a ti, y que sea como un elevador, que se abra automáticamente. Pero si estamos sentaditos aquí, oiga, la bolsa de trabajo, ¿a dónde me manda? ¿Quién me quiere contratar? Ayúdate que yo te ayudaré. Esto no sé quién lo dijo, pero es muy válido. Yo los felicito, ¿no? Y gracias por permitirme estar aquí después de... Al contrario, qué gusto de ver. Por favor. Bueno, yo estoy muy interesado en el ámbito de cine. Quiero hacer un proyecto personal y tengo curiosidad. Yo he buscado mucho por internet. Hay ese tipo como de festivales o concursos que mandas tu cortometraje o ya sea un contenido audiovisual tuyo. Y no he encontrado dónde mandar contenido audiovisual. No sé, ahora sí que ustedes que saben más del medio, no sé si podrían dar unas recomendaciones o no sé dónde enviar o dónde registrarnos para ese tipo de festivales. Sí. Me voy a dar una página que es como un servidor de todos los festivales del mundo. Esa página te los resuelve y se llama, a no te les quieres, Film Freeway. Búscalo en cualquier buscador. ¿Son festivales gratuitos? Hay de todo, gratuitos, de paga, hasta pueden revisar Canes si quieres, ¿no? Obviamente que te acepten, que es otra onda, ¿no? Pero ahí te dicen cuánto cobra Canes, qué requisitos pide, y así. Esa página de Film Freeway es como un servidor de todos los festivales que hay, tal cual, ¿no? O sea, puedes encontrar hasta el festival de aquí a Escaposalco, por poner un ejemplo, creo que ni existe, pero bueno, encuentras hasta ese, hasta Sundance, ¿no?
por categoría, por género y eso, ahí lo encuentras, ¿no? En Film Freeway. Todo eso es Film Freeway, así como libre de películas libres. Camino libre. Camino ¿Sí? ¿Pero? No, pizarrón, algo así. Bueno, ahí puedes meter ahí cualquier proyecto, ¿no? Y hay de todo, o sea, hasta como decía, los proyectos de cine con celular, de proyectos de cine de bajo presupuesto, de terror, ahí es una muy buena puerta, ¿no? Y ahora, si te quieres ver más profesional y tienes el capital, pues puedes contratar un gestor que se encargue de todo eso, porque también es un rollo, ¿no? O sea, para meter un festival te piden varias cosas, ¿no? Que es no me acuerdo cómo se llama, pero es un documento que tienes todos los datos generales del cortometraje, las biografías del director y de los productores, y un montón de registros, ahí te van a decir todo. Okay. Y algunos tienen costo y también los formatos también es otro rollo, pero si se quiere se puede, ¿no? O sea, sí, claro. Los saco los con eso mismo y ahí tienes una gran puerta. Muchas gracias. Ahí está escrito, si es correcto. Sí, búscalo. Film Freeway, y ahí te sale y te registras, te van a salir todos los que. Okay. Bueno, si me permite, déjame hacer el comercial. Ajá. Nosotros hemos estado haciendo el Festival de Cine del Cecati 108. De hecho, en ese festival Luis ha tenido una participación muy interesante con tu corto el que grabaste aquí. Ecos. Ecos. Ajá. Ecos. Sí, y también tuvimos la oportunidad de ver un largometraje en el que Luis fue elaboraste el guión, ¿no? El guión, el guión cinematográfico. No, sí, la huésped y después el estado. La huésped fue el estado, es decir, Luis ha tenido intensa participación en ese festival de cine y nos aportó 2 largometrajes en ese festival, La huésped y el estado. Y a mí me da mucho gusto escuchar ahorita, por ejemplo, que La huésped estuvo en Netflix, ¿no? Sí, estuvo en Netflix y lo presentamos aquí en uno de nuestros festivales de cine. Este festival se suspendió por el tema de la pandemia. Normalmente lo hacemos en el mes de marzo, abril, y específicamente lo hacemos el último día antes de salir de Semana Santa, el viernes antes de salir de Semana Santa es cuando lo hemos hecho. Y la idea, si todo nos lo permite, es el retomar el tema de promover los cortos de todos ustedes. Los cortos y largometrajes en los que ha participado Luis, seguramente, bueno, no seguramente, sé que han estado en diferentes festivales. De hecho, la vez que lo presentamos que presentamos este largometraje de Fue el Estado, me comentaste el día que lo presentamos en nuestro festival que acaba de ganar un premio en Los Ángeles. ¿Te acuerdas de ese detalle? Entonces, ¿por qué hicimos nosotros un festival de cine? Pues precisamente por alumnos como, ¿cómo te llamas? Mauricio. Como Mauricio, que elaboran un cortometraje, elaboran un proyecto y de repente lo guardan y nadie lo ve. Entonces, fue una de las razones. Y hemos tenido experiencias bien gratificantes para el Cecati y para la comunidad. Hace también varios años, cuando empezaba el Festival de Cine, Armando Wilcox, conoces un poquito, Armando Wilcox, junto con su banda, porque cada uno de ustedes tiene su propia banda, elaboró un cortometraje que se llamó, ¿te acuerdas cómo se llama? El del violín, pero tiene otro nombre. No, la Último Amor. Último Amor se llama el corto que presentó. Y él lo estuvo festivaleando en
en ese momento me explicaba un poco cómo es el procedimiento, que por cierto debe ser ya diferente, para mandar su corto a diferentes festivales, y recibieron una invitación de una universidad en Brasil, la Universidad de Cuiabá, Brasil, y los invitaron para que fueran al Festival de Cine de la universidad, y se fue Armando con la maestra Vero y presentaron el corto en el Festival de la Universidad de Brasil, y Armando tuvo a bien grabar una serie de entrevistas y les pidió que mandaran saludar todos los brasileños al CECATI. Y bueno, a mí cuando ando aburrido me gusta ver ese video, porque me da mucho gusto ver, ¿no?, que los alumnos que tienen interés, que tienen pasión, que quieren hacer, se abren camino, un poco lo que decía Gabriel, y lo que han hecho Omar y Luis, ¿no? Ellos han triunfado cada uno de ellos en su área y seguramente van a seguir haciéndolo, porque tienen ese empuje de buscar la oportunidad, y yo estoy seguro, no sé si Luis haya contado cuántas veces le han cerrado la puerta en la cara, pero yo creo que más de una, ¿no? Y probablemente Omar, muy seguramente Omar también, pero cuando a uno le cierran la puerta, pues lo que tiene que hacer es buscar otra, no sentarse y darse por vencido. Y el resumen es, vamos a abrir nuevamente el Festival de Cine. El festival estaba conectado con un curso que hemos estado dando que se llama Lenguaje Cinematográfico, y recientemente el profesor Eduardo dio un curso de producción de, ¿te acuerdas cómo se llama? De producción audiovisual. Ay, pues ahí está, ¿y por qué no me ayudas? Le preguntaste a Link, producción audiovisual. A Link, Eduardo. ¿Cómo se va? Producción audiovisual. Producción audiovisual. De hecho, me parece que el último material que recibimos del festival fue de tu grupo de alumnos. Entonces, vamos a retomar ese proyecto para tener material para nuestro próximo festival, y pues de una vez vamos invitando a Luis y Omar, si quiere, pues también, por supuesto. No sé si ya para ese entonces tu largometraje puede ser material de festival. ¿Para el próximo año? Para el próximo año, Esperemos que sí. en abril. Pero si se puede, pues ya presentamos el largometraje de Luis, y si Omar pues hace uno o dos o tres, pues también. Me acuerdo que la primera vez que lo hicimos, Isaías Zafra, me comentó que había hecho algo así como Mauricio. Me dice, oye, fíjate que yo tengo un cortometraje que hice hace muchos años y nunca lo he presentado. Dice, ¿lo puedo poner en el Festival de Cine del CECAT? Pues para eso es. Y lo proyectó. Pero me dijo, pero es muy sucio, me dijo, es muy sucio mi video, es mi yo reprimido, ¿no? Y entonces, bueno, lo presentamos. Sí, es un video que toma un tema polémico, pero pues lo subimos sin censura, y bueno, otra vez el tema del morbo llama, y al final de ese festival el tema era ese corto, ¿no? Porque probablemente era el más morboso, ¿no?, en aquel momento. Y Zafra en la época en la que lo grabó también trabajaba en Televisa, y una de las actrices era una actriz medianamente conocida, ¿no?, o a lo mejor muy conocida, no sé si estoy mal en ese tema. Una actriz de Televisa le apoyó en hacer ese cortometraje. Entonces
la gente la reconoció, a la chica. Fue una experiencia interesante. Lo vamos a volver a hacer y pues así como en algún momento hemos abierto la escuela a Luis para que haga sus cortos o algunos largometrajes, y por supuesto la escuela sigue abierta para cualquier alumno egresado que quiera practicar, que quiera hacer algo, porque particularmente me interesa mucho que los alumnos conozcan a Omar y a Luis, uno por la experiencia que tienen, dos por el... Ya voy, hija. Nada más necesito preguntarle si va a venir el lápiz Samuel. Entiendo que no. ¿No? Me importa que conozcan su experiencia de Luis y de Omar, que los escuchen y que platiquen con ellos. A lo mejor alguno puede tener algún tipo de vínculo laboral o algún aprendizaje. Es decir, tenemos que juntarnos como comunidad del CECATI 108 y hacer cosas en equipo y apoyarnos, es la forma, ¿no? Como les decía, así como ustedes, Armando Wilcox tiene su banda, y con su banda me refiero a un grupo de amigos que son egresados del CECATI y que hacen cosas, se juntan para hacer cosas, y lo mismo pasa con Dite, y lo mismo pasa con otros alumnos que se han asociado entre ustedes para llevar a cabo proyectos, ¿no? Y eso es algo que me interesa mucho promover. En fin, si no hay otra pregunta, comentario, agradezco mucho su participación. Les invitamos, si gustan, servicio de café, y el día de mañana pues vamos a continuar con más conversatorios, y muchísimas gracias por el día de hoy. Antes de cerrar, quisiera añadir algo. Nada más así como consejo general, ustedes que están en comunicación y que quieren tener un futuro en esto, les quiero dar un consejo. Nunca acepten una por respuesta. Si realmente tienen la voluntad y realmente eso es lo que los vibra y eso es lo que escogieron hacer, nunca acepten una por respuesta. No importa cuántas puertas se les cierren, ustedes crean en ustedes mismos y sigan y sigan y sigan, y si los decepcionan, ni madres, o sea, voy para adelante, nadie me... Es lo que les quiero dejar, o sea, hagan lo que hagan, nunca acepten una por respuesta. Pues muchas gracias. Omar, ¿me comentar? Creo que es igual creo que coincido con él, así como él han cerrado puertas, a mí nos han cachado en muchos proyectos y de que esto no sirve, no tiene como la venta que se espera, y pues sí te desanimas, hubo épocas también, así como hubo épocas buenas donde tenía pues, trabajo, pues ahorita o en los tiempos hubo épocas que no hubo trabajo, pero siempre pues, hacer lo que les gusta. Si les gusta hacer cine, pues hagan cine y en su casa con un teléfono, con lo que tengan, pero es hacerlo y solito los resultados se van a dar. Muchas gracias. Pues, muchas gracias a todos. Ojalá que nos puedan acompañar mañana. Les quiero comentar que no es mala. Yo espero que realmente esto les sea de utilidad en su vida laboral. Creo que vale la pena escuchar a compañeros que estuvieron sentados ahí en algún momento y que tienen experiencias laborales. Muchas gracias. Buenas tardes. Hola, mi nombre es María Juárez Contreras y de antemano quiero agradecerles por esta invitación al conversatorio del CECATI. Yo fui alumna del CECATI en la especialidad de fotografía. Actualmente me dedico a la fotografía de retrato familiar, así también como de bandas de rock. Trabajo en un estudio propio y también hago sesiones de locación. Actualmente también colaboro en una agrupación emergente llamada Ártica, en donde nos adentramos en la escena musical. Cubrimos conciertos, eventos musicales, entrevistas, entre otras actividades.
Me gustaría empezar hablando del panorama social en el que nos encontramos como sujetos contadores de narrativas, en mi caso como fotógrafa. En los últimos años, las tecnologías y los medios de comunicación audiovisuales han cambiado a pasos acelerados. Si bien ya habíamos notado que en los últimos años se ha dado un consumo muy fuerte en cuanto a imágenes, fotografías, videos, todos estos productos audiovisuales, sí notamos que con la pandemia pues aumentó. Así también se formaron nuevas formas de transmitir, como fue el streaming. En cuanto a los sectores de venta de productos y servicios, se incrementaron las ventas en línea a través de plataformas. En este sentido, la fotografía se convirtió en una herramienta e inclusive una necesidad, ya que esa venta en línea exigió imágenes de los productos, imágenes que pudieran ser como tangibles de alguna manera para los clientes, y para ello se requería cierta calidad o cierta composición en la fotografía. Notamos que pues algunos negocios emergentes, digamos, pues tuvieron que acudir a fotografía móvil, a fotografía con dispositivo casero. De repente tenían ahí como un apoyo en cuanto a accesorios de iluminación también básicos, lo cual, a diferencia de otras empresas que ya llevaban como un tiempo en el mercado, pues de alguna manera tienen ya fotógrafos especializados en producto. Pero sí notamos que se quedó como esta puerta abierta, que en su momento puede ser aún todavía una puerta de empleo para los fotógrafos. En este caso sería la fotografía de producto. Por otro lado, tomando como punto hacia dónde va la fotografía o cuál es como la emergencia de la fotografía, considero que desde su digitalización se ha convertido en un medio líquido. Esto no quiere decir que se evapore y desaparezca, al contrario, creo que se volvió un medio masivo de expresión. Cualquier persona tiene acceso hoy día a un móvil o a un dispositivo con cámara, al menos una cámara básica o los smartphones, que cada día también tienen como más sofisticados sus equipamientos para fotografía. Se abrió en Instagram y en todas estas redes sociales un mundo tremendo a las imágenes, ¿no? Entonces hoy día hay un boom, una explosión en cuanto a imágenes, todo el tiempo las vemos, todo el tiempo llegan a nosotros y por lo tanto se volvió ese medio masivo de expresión. Entonces, dentro de toda esta liquidez y dentro de todo este flujo tremendo de imágenes, pareciera de repente que el fotógrafo ya no tiene una función o un sentido. Inclusive nos hemos topado en nuestras experiencias que hay personas que consideran, digamos, si no inútil, quizá innecesario contratar un servicio fotográfico porque cualquiera tiene al alcance de un dispositivo. Sin embargo, el fotógrafo considero que no ha perdido su función, al contrario, tenemos que especializarnos y justamente por todo este boom y por todo este crecimiento en cuanto a imágenes por todos lados, tenemos que ser más atentos a lo que el mercado va necesitando, tenemos que ser más creativos y tenemos que dar una oferta mayor en cuanto a nuestras actitudes y aptitudes para hacer la diferencia en el mercado, para hacernos diferentes entre tanta imagen. En este sentido, me gustaría hablar de las aportaciones que me dio la especialidad de fotografía. A mí, por ejemplo, me llevó a poder realizar un trabajo de forma profesional en el sector, donde ya venía desempeñándome en ciertas actividades fotográficas de una forma muy intuitiva y amateur. Solía tomar fotografías con celular, justamente lo que les planteaba hace unos segundos. Para mí fue una gran opción estudiar en el CECAT y dado que no había un requerimiento en cuanto a tener conocimientos previos, yo llegué no sabiendo nada de fotografía y creo que el resultado de mi formación se empezó a ver en los primeros cursos en cuanto a tener ya como una idea de como conceptos básicos, ideas de composición, cosas que considero que también cualquier persona debería de tener, inclusive si va a usar un celular o algún otro dispositivo para tomar fotografías.
Los siguientes conocimientos que fueron parteagua para mi trabajo fueron fotografía de retrato y flash, ya que vinieron a abrir otro panorama de la luz en mi forma de percibir la fotografía. En el sector en el que me desenvuelvo, el uso de la luz de flash ha hecho una diferencia con lo que les comentaba hace rato de hacer una diferencia en nuestros sectores en donde laboramos. Al haber tantos, de repente es importante hacer esa diferencia, y para mí eso yo lo pude hacer con los cursos de flash, porque empezó a verse con mis colegas una imagen, un producto que sí se veía como diferente dentro de todo lo que normalmente había, ¿no? en nuestro sector. Posteriormente, la postproducción, en este caso revelado digital con Lightroom y edición digital con Photoshop, también vinieron a ser fundamentales en mis imágenes, en mi formación, ya que me dieron herramientas prácticas para hacer la diferencia en el sector en el que me desempeño, lo que les comentaba. Al tener ya una imagen, una fotografía, también lo que viene a ser importante es manejar la postproducción. Lo vemos ahorita con Instagram, con estas redes sociales en donde se maneja una gran cantidad de filtros, una gran cantidad de efectos, que si bien ya están ahí y están al alcance de todos, para el fotógrafo es muy importante entenderlos, más que solamente ejecutarlos o bajarlos de una aplicación, entender el funcionamiento de cada acción de las que hacemos. Lo mencionado, y sin salirme del tema, la práctica me ha dejado ver también mis debilidades y necesidades, tomando en cuenta las exigencias de mi medio. Considero que requerimos ciertas aptitudes que, si bien se van adquiriendo con la práctica, sería bueno tener una preparación para sumergirse al trabajo. En este sentido me refiero a que el fotógrafo no solamente capture, sino que tiene que saber dirigir. En este sentido yo he notado eso como una debilidad de mi parte, porque notas que también tienes que saber no solamente manipular lo que tienes en la mano, ¿no? Tu dispositivo, tu cámara, sino que tienes también que saber, si no manipular, sí dirigir lo que tienes allá enfrente para lograr un objetivo. Por otro lado, sería atractivo para mí como fotógrafa que el CECATI pudiera ofrecer cursos de preproducción, ya que noto que en esta área tenemos una gran oportunidad en la actualidad, ya que las personas quieren verse en una fotografía de alto impacto, y para ello los fotógrafos debemos ser conscientes que esas grandes imágenes que vemos hoy día en grandes fotógrafos tienen una planeación y una preproducción de fondo. Por lo tanto, podríamos ver ahí una oportunidad al ofrecer un servicio de creación de atmósferas impactantes que acompañen un retrato impactante. Por lo tanto, el fotógrafo tiene que ser consciente de que una fotografía de ese calibre no solamente se captura y ni se postproduce, ¿no? Sino que también se tiene que preproducir. Tenemos que tener una idea más clara de lo que queremos lograr y cómo lograrlo, y en este sentido considero que es una gran oportunidad para el CECATI ofrecer estos cursos de preproducción y de dirección. Y para finalizar, y no por ello menos importante, está el uso de drones. En mi medio nosotros trabajamos con bandas de rock, entonces las necesidades se hacen un poco más amplias en cuanto a lo que quieren, porque manejamos fotografía de locación y de estudio, pero nos ha llegado momentos en los que las personas, los músicos, al personalizar ya una necesidad fotográfica, nos plantean estas imágenes que ven en redes de drones, estas imágenes aéreas. Y en este sentido nosotros consideramos que en ese sector también tendríamos que empezar a formarnos, y pues por ello sería para mí como muy atractivo que el CECATI pudiera ofrecer también estos servicios. Por mi parte es todo, agradezco nuevamente su invitación a formar parte de este conversatorio. Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Cruz. Agradezco la invitación para participar en estos conversatorios
ya que nos van a permitir compartir nuestras experiencias en el campo laboral de la producción audiovisual. De las distintas especialidades que se imparten en este plantel, hablaremos sobre la locución, en lo particular sobre la locución comercial. ¿Cómo se visualiza el futuro de esta especialidad? Desde mi punto de vista, con cada vez más voces sintéticas integradas al mercado, como la que escuchamos al recibir el ticket de estacionamiento. Cada vez más inteligencia artificial. Afortunadamente, en la actualidad, el locutor comercial tiene más mercado por cubrir. Hace unos años, la mayor parte de la difusión estaba en los medios de comunicación tradicionales, radio y televisión. Actualmente, con los medios masivos, el locutor comercial tiene la oportunidad de cubrir esos mercados. Para responder a las tendencias y necesidades de los medios de comunicación masivos, el locutor comercial debe de tener una preparación cada vez más amplia, como dominar las plataformas y formatos actuales, manejar paquetería informática relacionada con la edición y producción de audio, entre otras cosas. En mi experiencia, el locutor comercial puede ofrecer su talento a través de las agencias, de los actuales bancos de voces, pero también tiene la oportunidad de gestionar sus propios proyectos haciendo una inversión en un home studio y ofrecer productos de calidad para cubrir el mercado local y otros mercados. Desde luego no solo es una inversión económica, también se tendrá que incursionar en nuevas especialidades técnicas. Por eso es importante que las instituciones actualicen sus cursos de capacitación, para así corresponder a las tendencias actuales. Al autoemplearse, el locutor comercial debe de estar preparado tanto en la parte técnica como en la artística, ya que no se podrá contar con el equipo de trabajo que ofrece una agencia o una empresa de producción audiovisual. Además de los conocimientos ya mencionados, el locutor comercial debe de adquirir aptitudes y habilidades socioemocionales, como la empatía, la responsabilidad social o la adaptabilidad, ya que en el contexto actual, la pandemia nos ha orillado a aprender nuevas formas de trabajar a distancia para seguir siendo productivos. Considero muy importante el objetivo de estos conversatorios. Por eso deseo que se logre de la mejor manera. Agradezco mucho su atención.